Hello, everybody. Welcome once again to Almería. I'm Will Graham. Y bueno, seguimos con los estudios que estamos dando en Palabra de Vida Almería. Si estáis por estas tierras, visitadnos en la iglesia, invitad a vuestros amigos. Sería una alegría conoceros y teneros con nosotros en la congregación. Hoy hablamos sobre el tema de comunión entre diferentes iglesias. Como podéis ver ahí abajo, estamos ahora en clase 26-14, es decir, capítulo 26 de la Confesión, párrafo 14. En esta clase tenemos 3 puntos que están ahí en la pantalla. En primer lugar, hablaremos sobre la oración, pensando en la oración por otras iglesias, otros hermanos. Número 2, la acción, cómo podemos promover esta unión, esta unidad entre las iglesias a nivel práctico. Y finalmente, número 3, resaltando el principio de la comunión entre todas las iglesias del Señor Jesús. Vamos a empezar por el primer punto, la oración. Estamos abriendo una vez más el libro, la confesión que tenéis ahí en casa, y dice ahí la primera parte del párrafo 14. Como cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de toda la iglesia de Cristo en todos los lugares. Luego seguiremos con la lectura en punto número 2 de la clase. Así que vemos aquí que cada iglesia y los miembros de cada iglesia están obligados a orar por el bien de la iglesia en todos los lugares. Están obligados a orar por la prosperidad de todas las iglesias en todos los lugares. Así que el primer punto, como he dicho antes, es la oración. Hay una santa obligación. Debemos orar por la prosperidad de la Iglesia Universal de Cristo. Empezamos. La iglesia local es una maravillosa bendición de Dios. Hacemos bien en formar parte de una asamblea local. De hecho, esto es lo bíblico. Es una exigencia de parte del Señor. Así que formamos parte de una comunidad local y nos involucramos activamente en ella. No obstante, más allá de nuestra congregación local hay otras iglesias. La Iglesia Universal es más grande que la iglesia local. Entonces, esto significa que las otras iglesias evangélicas que hay en Almería, son más de 20, creo que 25, 26 por ahí, las otras congregaciones cristianas evangélicas que hay en esta ciudad, pues sus miembros son nuestros hermanos en la fe. Jesucristo es nuestro Señor, Jesucristo es nuestro Salvador, y por tanto, los otros miembros de los otros lugares de culto, ellos también son nuestra familia, son nuestros hermanos en la fe. Así que en Jesús todos somos uno. Hemos sido lavados por una misma sangre y el mismo Espíritu Santo mora en todos nosotros. Todos hemos creído el mismo evangelio, esto es, que Cristo murió por los pecadores, resucitó por los pecadores, Él es la salvación encarnada. Amén. Todos aquellos que creen en Cristo, arrepintiéndose del pecado, serán salvos. Si tenemos esta clase de unidad espiritual con todos los hermanos de todas las demás iglesias que hay en Almería, hasta los confines de la tierra, pues podemos orar ahora por el bien y la prosperidad del pueblo de Dios en toda la tierra. Esta intercesión es una muestra de amor fraternal. Pocas cosas son más bonitas que interceder por la vida de un hermano, una hermana en la fe o incluso por una congregación evangélica. Nosotros entonces debemos orar de forma constante por el avance, por la prosperidad, por el bien de las iglesias de Cristo, aquí en el sur de España, en toda esta península ibérica y más allá. ¿Ok? Tenemos un texto para apoyar lo que venimos diciendo. Pablo dice en Efesios 6, 18, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es que estamos orando, pensando en toda la iglesia a nivel mundial. Ahora, a nivel práctico es imposible nombrar a todos los cristianos. Pero bueno, entendemos la idea, que hay un corazón aquí global, hay un corazón universal en nosotros, que sí, la iglesia local es muy importante, pero no debemos olvidarnos de la obra de Dios que va más allá de nuestra congregación local. Y de hecho, Pablo aquí comparte, ¿no?, este principio, esta exhortación
Y él mismo es un ejemplo magnífico de intercesión fraternal. Nos topamos con Pablo en múltiples lugares de sus escritos hablando sobre su vida de oración por otros hermanos en la fe. He compilado aquí unos textos, que son 4 pasajes, donde vemos como Pablo oraba una y otra vez por los hermanos, por los santos y por las iglesias. Texto número 1, arriba del todo, Romanos 1:9. Dios me es testigo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Claro, en ese momento, cuando Pablo está escribiendo la carta para los hermanos en Roma, él no se encontraba ahí, ¿verdad? Si no me acuerdo mal, estaba por Corinto, pero él tiene a los hermanos de Roma en su corazón y está orando por esa iglesia. Y esa iglesia no era su iglesia local. Pero veis, Pablo, con esta intercesión fraternal, exhibe su amor. Esto es algo que surge en nosotros cuando hemos nacido de nuevo, amén. Oramos por todos los santos. Sí, oramos por nuestros hermanos de nuestra congregación de una forma muy especial, de forma más comprometida, pero también nos acordamos de los hermanos que están en otras congregaciones ahí en otras partes del mundo. Segundo texto, ahí lo tenéis, Efesios 1:16. No ceso de orar por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Si Pablo, una vez más, escribiendo los Efesios, no está en Éfeso, no es su iglesia local, pero ora por los hermanos ahí. Y tengo 2 versículos más que vienen a decir lo mismo, ¿no? Colosenses 1:9. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es que ahí tenemos no solamente una prueba de que Pablo ora por los hermanos en las congregaciones, sino que tenemos el contenido de su oración. Estoy orando precisamente para que Dios os llene del conocimiento de su voluntad, que Dios os dé sabiduría, que Dios os dé inteligencia espiritual. Así que yo debo, ¿verdad?, orar por mis hermanos en otros lugares de culto. Debo orar para que Dios les llene a todos de sabiduría, de inteligencia y que anden en su santa voluntad. Es un buen modelo, ¿no? Nos apropiamos de este modelo, luego lo aplicamos en nuestra propia vida de oración, pidiendo lo mismo por los hermanos del siglo XXI. Y un último texto que habla de la intercesión fraternal del apóstol Pablo, 2 Timoteo 1:3 dice, yo doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar, Timoteo, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Así que Pablo, sí, oraba por las congregaciones en general. Señor, bendice tu iglesia en Roma, bendice tu iglesia en Éfeso, en Colosas. Pero también oraba de forma concreta por personas como Timoteo, que conocía de forma más íntima, y rogaba por la vida de Timoteo. Así que sí, a la vez que oramos por las congregaciones en general y por el avance de la obra del Señor, también podemos presentar delante del Señor en oración a aquellos hermanos, hermanas que hemos conocido, que hemos tenido un trato más cercano con ellos, y sí, encomendar estas vidas al cuidado del Señor. Observad entonces, amados, que cuando Pablo nos da la exhortación esa en Efesios 6, que él mismo, ¿no?, es un hombre de intercesión. Pablo vivía como intercesor, clamaba a Dios por sus hermanos en la fe, a nivel general, y luego, como vemos en el caso de Timoteo, de forma muy concreta, específica. Pablo oraba por los romanos, los efesios, los colosenses y por el pastor Timoteo. Es que en nuestras oraciones privadas y públicas, recordemos a los hermanos, a las congregaciones que están en otras partes del mundo, sobre todo, ¿no?, pensando en los hermanos perseguidos, Asia, en África. De hecho, acaban de sacar una foto de 3 pastores que fueron masacrados en la India. Me imagino que habréis visto la noticia. Escandalosa, ¿no? Pero bueno, estamos orando constantemente por la iglesia de Cristo, por su bien, por su prosperidad. Y aquellos hermanos a quienes conocemos más de cerca, pues también clamemos por sus vidas. Y para apoyar esta vida de intercesión eclesial, esta vida de intercesión por las demás iglesias, la Confesión de Londres apela a un texto muy interesante. Apela a Salmo 122, versículo 6. Porque digo interesante, porque claro, a primera vista uno lee este texto y piensa que no tiene nada que ver con la iglesia, ¿no? Pero dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Pero gracias a Dios estamos en los días del Nuevo Testamento. Y ahora el Nuevo Testamento arroja luz sobre el verdadero significado del Antiguo Testamento. Y ahora entendemos que cuando estamos pidiendo por la paz de Jerusalén, en realidad estamos pidiendo por la prosperidad de la iglesia del Señor. Así que la confesión
alude a Salmo 122, versículo 6, como una prueba escriturística que hemos de orar, clamar por los santos en todo lugar. Así que aquí interpretamos Jerusalén como una alusión al verdadero pueblo de Dios, esto es, la iglesia. Es que oremos por los santos, oremos por las iglesias. Sí, por supuesto, damos por sentado que el miembro de una iglesia ora por los suyos, por los de su iglesia local, amén, como tiene que ser. Pero no nos olvidamos de los demás. Bien, hasta aquí el tema de la oración. Y ahora seguimos con punto número 2 del estudio de hoy, la acción. La acción. Y retomamos la lectura de la confesión aquí, donde la dejamos. Dice, y ya que en todas las ocasiones están obligados, es decir, los miembros, ¿ok? Ya que en todas las ocasiones están los miembros obligados a promoverlo, cada cual dentro de los límites de sus puestos y vocaciones, en el ejercicio de sus dones y virtudes. Ya seguiremos en punto 3 con el resto de la lectura. Pues, además de orar por las demás iglesias, la confesión recalca que tenemos un deber especial en esta gran tarea de fomentar unión, bienestar entre las congregaciones según nuestras posibilidades. Entonces, 1, oramos por las demás iglesias. Número 2, en la medida de lo posible, promovemos, fomentamos esa armonía entre las diferentes congregaciones. Así que si un cristiano realmente está andando en la llenura del Espíritu Santo, por supuesto, está apasionado por su propia iglesia local, ama su iglesia local, no descuida su relación con su iglesia local, pero también desea hacer bien a hermanos en diferentes congregaciones y ser de apoyo para todos, ¿verdad? Este es el corazón generoso, dadivoso que tiene un creyente. Bueno, eso es muy bonito en teoría, pero a nivel práctico, ¿cómo se hace? ¿Cómo puede un cristiano de a pie, un creyente, un miembro común y corriente de nuestra congregación, cómo puede promover el bien de otra asamblea? Y para no pensar en una congregación ahí al otro lado del mundo, pensemos en congregaciones aquí de Almería, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a edificar otras congregaciones de nuestra ciudad, de nuestra provincia? Bueno, la confesión aquí reconoce, y se nota de nuevo, ¿no?, que son hombres de sentido común, los que han redactado el documento, reconocen que cada uno tiene sus límites, tiene su puesto, tiene sus vocaciones, sus dones, sus virtudes. Así que cada uno, dentro de la esfera de sus posibilidades, puede apoyar a las demás iglesias. Por ejemplo, yo soy pastor de una congregación, aquí precisamente, ¿no?, Palabra de Vida, Almería, sureste de España. Pues yo, ya que Dios a mí me ha dado, ¿no?, un don, porque hablo aquí de dones que tenemos, pues el Señor me ha dado a mí el don de la enseñanza. Entonces lo que yo puedo hacer, de vez en cuando, sin descuidar a mi iglesia local, yo puedo salir a otras congregaciones y ministrar la palabra de Dios. Y de esta forma, ¿no?, edifica otras congregaciones, bendiga otras congregaciones, Dios bendice otras congregaciones a través de mi ministerio. Así que si Dios me ha dado este don, por supuesto, quiero cultivar este don en el marco de mi congregación local, que es mi primer deber, pero no me olvido de que la iglesia es mucho más grande y también puedo ser de bendición para otros hermanos, más allá de las murallas de nuestra asamblea en Palabra de Vida Almería. También cuando nació nuestro cuarto hijo, estuvo, mi esposo, bueno, en 2 ocasiones me invitaron a predicar en la iglesia de Adra, y bueno, por razones evidentes, ¿no? Agota estaba ya en sus últimos días de embarazo. La primera vez, pues enviamos a un predicador a nuestra congregación, y él compartió la palabra en Adra, asistió un grupito, y luego la segunda vez ya había nacido el bebé, yo fui, acompañé al hermano que fue a predicar ahí en Adra, y también otro grupito se juntó, y fue una bendición, ¿no? O sea, un hermano de la congregación bendiciendo a otra congregación antes de su ministerio de la enseñanza. Ahora, he puesto este ejemplo, que estoy pensando, ¿no?, en el don que a lo mejor el Señor me ha dado a mí, ¿no? Siendo apto para en serio, puedo usar este don para bendecir las congregaciones, y es una alegría poder compartir la palabra en otros contextos. Pero no hace falta ser pastor para bendecir otras asambleas. Dios a ti te habrá dado inteligencia, te habrá dado dones, te habrá dado cierta formación, educación, que ahora tú puedes usar para bendecir a otras congregaciones. Así que
Si eres albañil, abogado, limpiador, médico, profesor, etc., tú puedes usar tus talentos, tus conocimientos con el propósito de bendecir a tus congregaciones también. Así que Dios puede usar tus conocimientos para servir a otras iglesias, para ser de apoyo para iglesias tal vez que estén en un momento de necesidad. La misma regla se aplica a cualquier oficio, incluso estos trabajos más recientes, ¿no? Desarrolladores de software, programadores, especialistas en ciberseguridad, porque ahora casi todas las iglesias tienen su página web o sus redes sociales. No sé, hermanos que trabajan en la esfera de analistas de datos, y luego cosas como ingenieros, comerciales, etc. O sea, cada uno, según sus conocimientos, su formación, su educación, puede ser de bendición para las congregaciones. ¿No? Si van surgiendo necesidades, uno se entera de que aquí hay una necesidad, pues tenemos un hermano en la iglesia capacitado en esta área, pues qué bendición que el hermano puede ser de apoyo para esa obra ahí. Incluso el simple hecho de pasar tiempo juntos con otro hermano de otra congregación es una bendición enorme, ¿no? A veces, ¿no? Sí, bueno, a veces si hay desacuerdos doctrinales, la cosa se puede poner tensa, ¿no? Pero, bueno, yo creo que si hay un marco de amor cristiano y hay madurez en el Señor, pues podemos disfrutar mucho de comunión unos con otros, a pesar, ¿no? De nuestros desacuerdos. Se trata de tener este corazón de servicio, de entender que somos hermanos en la fe, y si bien es cierto que no vemos todo de la misma manera, detrás de todo hay un Espíritu Santo que nos está uniendo, ¿verdad? Y hasta allá en el cielo todas las diferencias desaparecerán. Gloria a Dios. Ahora, evidentemente, como la confesión reconoce, es un documento práctico también, reconoce que cada uno tiene sus límites, ¿verdad? Por ejemplo, yo me pongo a pensar en muchos de vosotros que estáis viendo aquí el programa, que estáis conmigo los martes. Muchos de vosotros estáis trabajando, ¿verdad? De lunes, sábado. Vosotros también que no solamente estáis trabajando de lunes al sábado, de lunes al viernes, luego aparte tenéis vuestros deberes domésticos, ¿no? Luego también tienes tus compromisos con tu iglesia local, tu deber principal, ¿no? Antes de pensar ya en otros lugares, tienes que pensar primeramente en tu propia iglesia local, las necesidades ahí. Así que, claro, no vas a tener mucho tiempo, hay que reconocerlo. ¿No? Uno no va a disponer de mucho tiempo libre para estar ayudando a otras personas. Cada uno según sus límites. De eso se trata, ¿no? Que cada uno se analice a sí mismo su propia vida. Ahora, es verdad que en cada iglesia hay personas que disponen de más tiempo libre que otras. Hace poco en el curso de membresía hablamos sobre los solteros, que gracias a Dios el soltero tiende a tener mucho más tiempo libre que una persona casada, y sobre todo si este matrimonio cuenta con hijos, y sobre todo si son hijos pequeñitos, dependientes, que claro que no es lo mismo, ¿no? Un matrimonio ya con los niños, ya 20, 30 años, que un matrimonio que está ahí día tras día lidiando con 3, 4, 5 añeros, que son circunstancias muy diferentes. Cada uno tiene que analizar su caso. Aquí el peligro, no siempre caer en el legalismo e imponer una regla para todos. No, cada uno tiene que analizar su situación concreta, y luego, después de este análisis, luego puede considerar, pues mira, tengo martes libre, tengo jueves libre, y bueno, porque el martes no voy a visitar unos más de mi congregación, el día miércoles echo una mano a este ministerio en otra iglesia de Almería que está repartiendo comida a los pobres, algo por el estilo, ¿no? Cada uno va examinando su propia vida, analizando su propia vida, y según sus posibilidades, pues ayuda de forma práctica. Bueno, lo que sí debemos hacer entonces, en la medida de lo posible, es promover el bien de las iglesias del Señor Jesús. Y más allá de estas cosas prácticas, de estas cosas, ¿no? Cuando hablamos de tú comprometerte presencialmente con una iglesia, también está la posibilidad, según el propio Nuevo Testamento, de enviar una ofrenda, ¿no? Muchas veces puertas abiertas, es un ministerio, por supuesto, que está sirviendo a los hermanos perseguidos, como la India, otros lugares donde el evangelio es rechazado, y podemos aportar, y por supuesto, si nos enteramos de otras iglesias, como sucedió en Valencia, cuando llegó la Dana, muchas iglesias recaudaron ofrendas especiales para la obra del Señor ahí en Valencia, y esto es un gesto de amor cristiano, porque claro, el día de mañana nos pasa aquí en Almería, pues también sería bonito, ¿no? Que otras iglesias apoyasen la labor aquí con el fin de que arreglásemos el edificio, compráramos nuevas sillas,
porque claro, ante la llegada de la Dana, ¿no? Todo se destruye. Son marcas, ¿no? De amor cristiano y debemos cultivar estas cosas en el temor de Dios. El, el punto es que el cristiano tiene un corazón ancho y generoso. Ahora, un peligro, y con esta palabra advertencia acabo el segundo punto del estudio. El único peligro sería si un miembro de una congregación local, si este miembro está descuidando su relación con su iglesia local, y ahora de repente está yendo cada 2 por 3 a la otra iglesia, pero no está ya con su iglesia donde está membresía, donde está sujeto al gobierno y a la disciplina. Eso sí es un problema, ¿no? Como siempre, debemos primeramente hacer las cosas bien en casa y luego fuera de casa. Como por ejemplo el principio de Pablo, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. Empezamos por casa, la piedad empieza por la casa. Y luego más allá, la misma regla en la iglesia. Empezamos por la iglesia local. Y si todo está bien en nuestra iglesia local, luego podemos pensar en servir en otros sitios. Os pongo una ilustración reciente de algo que pasó en nuestra iglesia hace un par de añitos. Hubo un varón en nuestra congregación, él se congregaba aquí también con nosotros los martes, estuvo los jueves en la oración, iba a todos los cultos, un hombre muy comprometido, se llevaba bien con los hermanos, y entonces él era soltero, y me propuso, me preguntó con respeto, ¿verdad? Me preguntó diciendo, Will, mira, tengo el día miércoles libre, y ahí en la iglesia bautista tienen un culto de oración. ¿Cómo lo ve usted si yo me uno con ellos el día miércoles? Claro, los miércoles, ¿no? Y decir, mira, ningún problema, porque es una buena iglesia, pero más importante es que veo que tú estás comprometido con nuestra congregación. Vamos, estás en todo, ¿no? Estás entre semana, estás el fin de semana, cuando hay comida te quedas para la comida, estás en todo, te vemos siempre. Por supuesto, no hay ningún problema. Mi respuesta hubiese sido otra si el hombre me habría venido diciendo, quiero congregarme ahí, pero bueno, lo veo 2 veces al mes. Tipo, vamos a ver. Si nunca te vemos los pelos por aquí, ahora quieres congregarte en otra iglesia entre semanas, que no tiene sentido ninguno. Tal vez, claro, si estuvimos hablando de un hombre que por razones laborales muy particulares, si él no podía estar con nosotros ni el martes, ni el jueves, ni el fin de semana, pero sí tenía el miércoles libre, vale, en tal caso se podría justificar. Pero ¿entendéis lo que quiero decir con esto? Primeramente, hacemos las cosas bien en casa, en nuestra congregación local, estamos comprometidos bajo la disciplina, bajo el gobierno, y si estamos cumpliendo con nuestros deberes eclesiales, congregándonos con regularidad, no hay ningún problema a la hora de apoyar en otros lugares. Sí, está bien, hablar con el pastor, preguntárselo. Pero por supuesto, un pastor que ve a un hermano comprometido en todas las áreas de la iglesia no va a tener ningún problema en que una hermana haga un curso con una congregación para aprender a evangelizar a los musulmanes. No hay ningún problema, ¿verdad? Pero la respuesta del pastor será distinta si esta persona nunca está en la iglesia. Así que este sería el único peligro. El orden sería la iglesia local y luego los demás ministerios. Y esto se aplica también a ministerios paraeclesiales. Por ejemplo, incluso el tema de puertas abiertas. Es una desorden abandonar a tu congregación local y luego estar desarrollando un ministerio por puertas abiertas y otro ministerio paraeclesial. La iglesia local primero. La iglesia local primero es el plan de Dios, es la creación de Dios, y después, si estás cumpliendo con tus deberes congregacionales, luego ministerio paraeclesial, porque tristemente algo que he visto en mi tiempo en España, ¿no? Sobre todo cuando estaba enseñando la facultad de teología, mucha gente que no asistía a la iglesia el día domingo, no estaba en la membresía de una iglesia local, y sin embargo encargados de ministerios a nivel provincial, a nivel nacional. ¿Y dónde estaban los domingos, no? Así que hay que tener cuidado con esto. Primeramente iglesia local, luego lo demás. Es como el plato de comida, es la iglesia local, y luego el postre, ministerios paraeclesiales, otras iglesias. Ok, y con esto entramos en punto 3 del estudio de hoy, que es la comunión, y acabamos con la lectura donde la dejamos, ahí está. Entonces las iglesias, cuando sean plantadas por la providencia de Dios, de modo que puedan gozar de la oportunidad para y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Ok, entonces básicamente está diciendo que las iglesias deben tener comunión entre sí. Que desde luego, es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Las iglesias tienen comunión entre sí. Bueno, regresamos una vez más al bosquejo. Oramos por las otras iglesias. Activamente, según nuestros
nuestras posibilidades. Número 2, promovemos esta armonía, ayudando a los hermanos de otras congregaciones, según nuestros dones, según nuestro tiempo libre, etc. Y ahora número 3, ahora el tema de la comunión. Tenemos comunión con otras iglesias. Bueno, en cuanto a mí, yo como ministro aquí en Palabra de Vida Almería, me reúno mensualmente con todos los pastores de Almería. Bueno, todos los pastores que deciden presentarse en las reuniones. Como general de las 25, 26 iglesias que hay, nos reunimos, depende, ¿no? Entre 8 fijos, hasta a veces 12, 13, más o menos, por ahí, ¿no? 8, 9, 10 nos reunimos mensualmente, regularmente. Lo hacemos para tener algo de comunión con otros ministros. ¿Todos creemos lo mismo? No. No creemos lo mismo en cuanto a todos los temas doctrinales, pero en AMEDA, que es la Asociación de Ministros, Evangélicos de Almería, nuestra asociación sigue la declaración de fe de la Alianza Evangélica Española. Y bueno, la declaración de fe de la Alianza es magnífica y podemos decir amén a todo. De hecho, tengo aquí los puntos de la confesión. Podéis ver que al leer este documento vais a decir amén a todo. Número 1, creemos en, bueno, aquí está la declaración, son 8 puntos. La soberanía y la gracia de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, la creación, la providencia, la revelación y el juicio final. Amén. Número 2, creemos en la divina inspiración de la Escritura, su credibilidad plena y su suprema autoridad en todo lo que atañe a la fe y la conducta. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Número 3, la pecaminosidad universal y la culpabilidad del hombre caído que acarrea la ira de Dios y la condenación. Amén. 4, el sacrificio vicario del Hijo de Dios encarnado, único fundamento suficiente de redención de la culpabilidad y del poder del pecado, así como de sus consecuencias. Amén. Estáis diciendo amén, ¿verdad? Ahí al otro lado de la pantalla. Que vamos, el documento es fabuloso. 5, la justificación del pecador solamente por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Mediante la fe en Cristo crucificado y resucitado de los muertos. Amén. Número 6, creemos en la obra del Espíritu de Dios que ilumina, regenera, mora en el creyente y lo santifica. Vamos, es espectacular. 7, creemos en el sacerdocio de todos los creyentes que en la unidad del Espíritu Santo constituyen la Iglesia Universal, el cuerpo cuya cabeza es Cristo, comprometidos por el mandamiento de su Señor a la proclamación del Evangelio en todo el mundo y al servicio de amor en el seno de la sociedad. Y finalmente, número 8, creemos también en la esperanza del retorno visible de nuestro Señor Jesús en poder y gloria, la resurrección de los muertos y la consumación del reino de Dios. Ahí tenéis la confesión de fe de la Alianza Evangélica Española. Y en nuestra asociación de ministros en Almería, todos afirmamos estos 8 puntos. Pues, gloria al Señor. Así que estamos aquí hablando de la confesión de fe como un documento donde están resumidas las verdades esenciales, fundamentales de la fe. La confesión no entra en debates secundarios, pero cuando no estamos de acuerdo en puntos secundarios, seguimos siendo hermanos, ¿no? Estamos presbiterianos, que bautizan a sus bebés, pero son nuestros hermanos en la fe, predican el mismo evangelio que nosotros y los amamos y ellos nos aman a nosotros. Gloria a Dios, como bien hemos dicho. Todas las discrepancias, todos los desacuerdos desaparecerán en el día final, ¿ok? En el día final ¿verdad? Ahora mismo pensamos en las reuniones de pastores que hay, las diferentes que hay, pues ahora mismo no nos ponemos de acuerdo en todo. Pastor fulano piensa tal cosa, Pastor Will piensa la otra cosa, y luego ya veremos en el día final que el Pastor Will llevaba la razón en todo, ¿verdad? Que no, hermanos, hasta yo mismo, hay días cuando ni siquiera yo estoy de acuerdo conmigo mismo. Así que bueno, tenemos que tener este marco de amor, compasión, ternura cristiana, y siempre que no atentemos contra el santo evangelio, que es el tesoro de la iglesia, decía Lutero, ya está, podemos ir soportando otras cosas en el temor de Dios, sí, con la Biblia abierta, y si la gente está dispuesta a reunirse con nosotros, a abrir la Biblia, comentar estas cosas, podemos hacerlo, por supuesto que sí,
pero no vamos a condenar a la gente innecesariamente, ¿verdad? Si estamos de acuerdo en las doctrinas fundamentales, pues ya está, hay un marco de fraternidad también en estas discrepancias secundarias. Por ejemplo, el Apocalipsis, ¿no? No todos vamos a estar 100% de acuerdo en cómo interpretar el libro del Apocalipsis. Algunos premileniales, otros amileniales, otros postmileniales, y luego en el campo premilenial están los premileniales históricos, los premileniales dispensacionalistas. Verás, todos creemos el mismo evangelio, todos predicamos lo mismo, pero en esta cuestión hay diferencias y todos somos hermanos, ¿verdad? Premilenialismo dispensacionalista, un John MacArthur. Premilenialista histórico, John Piper. Amilenial, David Barceló. Postmilenial, Doug Wilson. Todos hombres de Dios, excelentes predicadores, hombres que viven en santidad, son nuestros hermanos en la fe. Así que somos uno en Cristo, somos uno en el Espíritu Santo, a pesar de estas diferencias. Y consiguientemente, es en la medida de lo posible, es bueno que nos reunamos de vez en cuando con otras congregaciones. Lo que hacemos desde la reunión de pastores en Almería es una vez al año, tener en enero, nada más empezar el año. Este año justo no fui porque justo nació mi hijito esa misma semana. La primera vez que he faltado, desde que estoy aquí en Almería, tenemos siempre la semana unida de oración. Empezamos el año orando todos juntos como congregación, todas las congregaciones de Almería juntándose y gloria a Dios, ¿no? Asistimos también a otros eventos durante el año. Está también el evento siempre ya empezando el verano, España oramos por ti, de nuevo un evento, intentamos, las iglesias que quieren se juntan y hacemos así algo para buscar a Dios juntos en el nombre de Cristo. Así que es algo bueno, provechoso, para fomentar esa paz, amor y edificación de los hermanos. Y también me viene a la mente siempre, ¿no? Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que en la medida posible podemos fomentar esta comunión de las iglesias, amando a los hermanos de otras congregaciones, a pesar de las diferentes secundarias, que no nos condenemos unos a otros innecesariamente. Y ahí están los 3 puntos de hoy, pues. ¿Okay? Oración, acción, comunión. El tema general, comunión entre diferentes iglesias. Y que Dios nos dé este corazón eclesial, ¿verdad? Sí, un corazón apasionado por nuestra asamblea local, pero también un corazón que se acuerda del obra de Dios más allá de nosotros. Dios nos ayude, Dios nos dirija, y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén y amén. Gracias, bendiciones, un abrazo, solidaridad, gloria. Y tenéis las preguntas por debajo del vídeo. Chao, chao.